Hola, ¿cómo están? Bueno, les vengo a contar un poco sobre el último trabajo que les mandé, que tiene que ver con los recursos naturales. El trabajo del cual les hablo es el número 14. Para entrar en el tema, les agregué un texto donde les habla un poquito de qué características tienen estos recursos naturales y básicamente qué son los recursos naturales, ¿verdad? Nosotros hablamos de que la naturaleza y todo lo que nos rodea de alguna forma nos provee elementos para satisfacer nuestras necesidades, como ser vestimenta, vivienda, etcétera. Y también tenemos otras cosas que nos brinda el medio ambiente que son fundamentales para el desarrollo de nuestra vida, como por ejemplo el caso de la energía solar. Pero ¿qué pasa cuando existe un abuso o un descuido por parte del hombre con estos recursos naturales? Se encuentran con una pequeña clasificación de los recursos, que son básicamente tres: los renovables, son todos aquellos que la naturaleza misma las va renovando por sí sola, sin la intervención del hombre. Acá tenemos los ejemplos típicos de la flora y la fauna, ¿sí? Todos los tipos de animales y todos los tipos de vegetales. Después tenemos un grupo de recursos que no son renovables, pero que sí se pueden agotar. ¿Cuáles son esos? Los que encontramos habitualmente como fuentes de carbón, de petróleo y muchísimos minerales. Acuérdense que estos se pueden agotar. Y después tenemos otra clasificación de recursos que son inagotables, es decir, que la acción del hombre o del ser humano no va a influir en esto, como por ejemplo lo que les contaba al comienzo, la fuente de energía solar, que nos brinda de alguna forma de energía térmica constante. Y la otra es el viento, ¿sí? Que mediante el viento nosotros podemos obtener energía eólica. Seguido de esto, en el trabajo se encontraban con un par de especies, básicamente una especie animal, como es el caso del loro pecho vinoso. Ahí les relata en qué región se encuentra, y una hermosa orquídea que también es exótica y que ahí yo les introduzco a, después del trabajo, lo que son las especies autóctonas que pertenecen a un mismo lugar, que son originarias de una determinada región, y las exóticas que en muchos casos son introducidas por el hombre, y que ahora más adelante analizamos un poquito eso. Después encontramos un par de recursos o fuentes de recursos que son muy importantes y que están atravesando una serie de problemáticas que tienen que ver con la contaminación. Estas fuentes de recursos son renovables también, y estamos hablando de los bosques y mares. Les agrego una pequeña explicación de por qué son recursos renovables los bosques y por qué los mares. Ustedes simplemente van a leer y van a tratar de interpretar un poquito esta parte del texto. Seguido de ello nos encontramos con áreas protegidas, donde vamos a trabajar con los reconocidos parques nacionales, con monumentos naturales, reservas naturales que nos encontramos a lo largo y a lo ancho de nuestro país con todos estos. Y por último, parques naturales y nacionales, que también son muy importantes. En alguno de estos ustedes van a encontrar una pequeña explicación de que en determinados puntos se permite la visita o la acción del hombre, en otros no. En realidad hay una serie de normas que son muy estrictas, que de alguna manera vienen a regular y controlar esto para que nuestra acción no dañe al medio ambiente. Les incluí un parque nacional de la región, de la provincia, mejor dicho, de Corrientes, el Parque Nacional Mburucuyá, donde les comento en qué características tiene. Para no explayarme mucho en la explicación, porque me gustaría que ustedes lean un poco más, les cuento lo de las especies autóctonas y exóticas. Del texto, ustedes lo que van a hacer es leer, y automáticamente les va a introducir a la sección de actividades. En las actividades, básicamente ustedes tienen que explicarme todo con sus palabras, qué entienden por una especie autóctona. Al comienzo de este video más o menos yo ya le conté.
y les pido que agreguen ejemplos. Tengan en cuenta las regiones o la zona donde ustedes están viviendo. Acuérdense que si no saben pueden conversar con su familia, con otros profes o escribirme. El punto 2 tiene que ver con las especies exóticas, también tienen que mencionar ejemplos y decirme por qué ustedes dicen que tal especie que agreguen como ejemplo se caracteriza por exótica. Después, por último, le invito a que elaboren 2 aspectos que ustedes podrían incluir en el texto que tengan que ver con esto de las especies invasoras. Eso que ustedes van a elaborar puede ser algo positivo o algo negativo. Para cerrar el trabajo, ustedes tienen que tener en cuenta en la zona donde residen si conocen o escucharon hablar de alguna región protegida o un área protegida. Básicamente lo que tienen que hacer es nombrar cuál es esa zona de esa región protegida y cómo clasificarían según lo que se encontraron en el texto. Si es un parque nacional, si es una reserva natural o cualquiera de las otras dos. Por último, que me faltó un último punto, ¿qué consideran ustedes que podrían proponer para preservar todas estas regiones importantes para nuestra vida? Y nos vemos en el próximo trabajito que sigue.